Mamá, una cosa. Olvídate de traer a tus amigas aburridas, especialmente a Margarita. Parece sacada de un mercadillo. Y tú, pues, ya sabes, mi boda es un evento de lujo, y no quiero que nada la arruine con gente que simplemente no encaja. ¿Entendido? Le compré a mi hija un piso como regalo de bodas. Pagué el lugar, las flores, el vestido, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Damos todo lo que tenemos para ver a nuestros hijos felices, para verlos construir vidas que nosotros solo podríamos soñar. Y cuando te conviertes en madre, te dicen que la mayor alegría en la vida es ver a tu hijo crecer, verlos encontrar su felicidad. Durante la mayor parte de mi vida, lo creí con cada fibra de mi ser. Crié a Carmen con todo lo que tenía, cada sacrificio que hice, cada noche sin dormir, cada céntimo que ahorré, todo fue por ella, para verla sonreír, para verla triunfar, para verla convertirse en la mujer que siempre supe que podía ser. Así que cuando me llamó esa tarde de martes para contarme sus planes de boda, debería haber estado eufórica. Mi pequeña, ya adulta, lista para caminar hacia el altar. Me apreté el teléfono a la oreja, ya imaginando la hermosa ceremonia, la alegría en su rostro, las lágrimas que derramaría al verla pronunciar esos votos sagrados. Mamá, por fin hemos elegido el lugar. La voz de Carmen burbujeaba de emoción a través del altavoz. Va a ser absolutamente mágico. Una experiencia de lujo. Ya sabes, todo tiene que ser perfecto. Sonreí, acomodándome en mi sillón favorito junto a la ventana. Eso suena maravilloso, cariño. Estoy deseando verlo. Ella siguió hablando de los suelos de mármol, los accesorios de cristal, el diseñador, todo. Y yo escuché, genuinamente feliz de que hubiera encontrado a alguien que la hiciera sentir así. Carlos parecía un hombre decente. Quizás un poco demasiado pulcro para mi gusto, pero si hacía feliz a mi hija, eso era lo único que importaba. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de preguntar por la lista de invitados, Carmen dijo algo que me paró el corazón. Por cierto, mamá, voy a necesitar que vengas sola a la boda. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Qué quieres decir, cariño? Oh, ya sabes, dijo ella, su tono de repente casual, incluso despectivo. No traigas a ninguna de tus amigas, especialmente a esa amiga vieja, Margarita. Ella no encaja realmente con el tema de lujo de la boda. Antes de continuar, tengo que hacer una pausa aquí. Si estás escuchando esta historia, quiero que me hagas un favor. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es en tu parte del mundo. Y si lo estás disfrutando hasta ahora, por favor, dale a ese botón de me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete porque, créeme, lo que sucede a continuación es algo que no querrás perderte. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, esa llamada telefónica. Me quedé sentada sujetando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Carmen, no entiendo. Margarita te conoce desde que eras un bebé. Es como de la familia. Mamá, simplemente deja a la gente mayor en casa. ¿De acuerdo? Su voz tenía ese filo ahora, ese tono que usaba cuando estaba molesta. Quiero que todo sea perfecto. ¿Lo entiendes, verdad? Gente mayor. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera hablando de muebles anticuados o de la basura de ayer, no de personas que la habían amado, apoyado, celebrado cada hito de su vida. No de mí, porque seamos honestos, cuando dijo gente mayor, no solo hablaba de Margarita, también hablaba de mí. Su madre, la mujer que había renunciado a tanto para que ella pudiera tenerlo todo. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, algo que se había aferrado a la vida. Todos esos años de ponerla primero, de trabajar turnos extra para que pudiera tener la mejor educación, de perderme vacaciones y ropa nueva y pequeños lujos para que ella pudiera tener lo que quería. Todo eso pasó ante mis ojos en ese momento. Mamá, ¿sigues ahí? Tragué saliva con fuerza, forzando mi voz a mantenerse firme. Sí, cariño, estoy aquí. Entonces, ¿estamos bien? ¿Vendrás sola? Podría haber dicho algo. Podría haberle dicho cuánto me dolieron sus palabras, cómo me atravesaron como un cristal. Podría haber exigido una explicación, exigido respeto, exigido ser vista como algo más que una vergüenza para su día perfecto. Pero no lo hice. En cambio, hice lo que había hecho durante años. Sonreí, aunque ella no pudiera verme, y dije, claro, cariño, estaré allí. Genial. Te quiero, mamá. Tengo que irme, hay mucho que planear. Y así, sin más, se fue.
La línea se cortó, dejándome sentada en mi sillón, mirando el teléfono en mi mano. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas, proyectando suaves sombras por la habitación. Todo se veía igual que hacía 10 minutos. Pero algo fundamental había cambiado, algo que aún no podía nombrar. Dejé el teléfono lentamente y miré alrededor de mi silencioso hogar. Esta casa que había visto a Carmen crecer de bebé a mujer. Estas paredes que guardaban tantos recuerdos de fiestas de cumpleaños y sesiones de deberes y charlas nocturnas sobre chicos y sueños y el futuro. Y en ese momento, sentada sola en la luz menguante, me di cuenta de algo importante. Había pasado toda mi vida haciéndome más pequeña para que ella pudiera ser más grande. Y ella ni siquiera lo había notado. La boda era en 3 semanas. 3 semanas para decidir qué tipo de madre iba a ser. La clase de madre que sonreía y aceptaba la falta de respeto, o la clase de madre que, por fin, después de todos estos años, se defendía. Me quedé sentada mucho tiempo pensando, planeando, preguntándome qué iba a hacer con la hija que acababa de decirme que yo no era lo suficientemente buena para su día perfecto. Esa noche, el sueño se negó a venir. Me quedé en la cama mirando el techo. Y los recuerdos me inundaron como una vieja película reproduciéndose en mi mente. Recuerdos que no me había permitido revisar en años. Recordé a Carmen a los 6 años corriendo por esta misma casa con el pelo en coletas, riendo mientras perseguía mariposas en el jardín. En aquel entonces, yo lo era todo para ella, su heroína, su protectora, la persona a la que corría cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. ¿Cuándo cambió eso? Me levanté y fui a mi estudio, sacando los viejos álbumes de fotos que guardaba en el estante inferior. Allí estaba ella con su toga de graduación universitaria, radiante ante la cámara. Había tenido 3 trabajos ese año para mantenerla en la universidad. 3 trabajos. La cafetería por la mañana, limpiando oficinas por la tarde y turnos de fin de semana en el supermercado. Mi cuerpo había gritado por descanso, pero seguía adelante porque eso es lo que haces por tus hijos. Superas el agotamiento, los músculos doloridos, el cansancio profundo que se instala en tu alma. Lo haces porque sus sueños importan más que tu comodidad. Carmen había querido estudiar en una universidad privada cara, no en la universidad pública que habría estado perfectamente bien y mucho más asequible. No, ella quería prestigio, quería la educación de marca que abriría puertas, así que se la di. Pasé la página y encontré una foto de su 21 cumpleaños. Estaba rodeada de amigos en un elegante restaurante del centro. Yo no estaba en la foto. Había estado trabajando esa noche, tratando de pagar la factura de la tarjeta de crédito de su viaje de primavera a Europa. El viaje que, según ella, todas las de su hermandad estaban haciendo, y no podía perdérselo. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible? Cerré el álbum y fui a la cocina, preparándome una taza de té. La casa se sentía enorme en la oscura quietud, demasiado grande para una persona, demasiado llena de recuerdos que ahora se sentían vacíos. Había habido señales, por supuesto, pequeñas cosas que había ignorado, convenciéndome de que no importaban, como la vez que trajo a Carlos a casa para que me conociera por primera vez. Había llamado antes con instrucciones específicas sobre qué servir, qué ponerme, cómo presentarme. Solo manténlo simple, mamá. Nada demasiado hogareño o anticuado. Me lo tomé a risa entonces. Los jóvenes y sus extrañas ideas sobre la sofisticación, o la Navidad de hace 2 años, cuando me dio un cheque regalo para un spa, junto con un folleto sobre moda apropiada para la edad. Había sonreído dulcemente y dicho, solo quiero que te sientas segura, mamá, ya sabes, actualiza un poco tu look. Le di las gracias, reprimí el dolor y me dije que solo intentaba ayudar. Pero ahora, sentada en mi cocina a las 2 de la mañana, vi esos momentos por lo que realmente eran. No preocupación, no amor, sino vergüenza. Le daba vergüenza yo, mi ropa sencilla, mi vida sencilla y mis amigos sencillos que no encajaban en el mundo brillante que ella intentaba construir. El té se enfrió en mis manos mientras pensaba en todas las veces que había puesto excusas para su comportamiento. Las citas para almorzar canceladas porque algo más importante había surgido. Las llamadas telefónicas que duraban 3 minutos, lo suficiente para que ella pidiera algo. Las visitas que se volvieron cada vez menos frecuentes, hasta que yo era la que siempre conducía para verla, nunca al revés. Me había dicho a mí misma que estaba ocupada. Los jóvenes siempre están ocupados, siempre en movimiento, siempre construyendo sus vidas. Es natural, es normal,
Pero no era normal decirle a tu madre que no trajera a sus amigos a tu boda. No era normal llamar vieja a la gente que conocías toda la vida y decir que no encajaba. ¿Qué había hecho mal? La había amado demasiado, le había dado demasiado, le había hecho la vida demasiado fácil para que nunca aprendiera a apreciar la lucha o el sacrificio. Mi mente volvió a una conversación particular que habíamos tenido hace aproximadamente un año. Le había mencionado que estaba pensando en hacer por fin ese viaje a Italia. Siempre lo había soñado, algo para mí después de años de poner a todos los demás primero. Carmen había sido de apoyo, pensé que había dicho: «Eso es genial, mamá, deberías hacerlo». Pero luego, no 2 días después, llamó preguntando si podía ayudar con el pago inicial de un coche nuevo. El suyo era vergonzoso y no coincidía con su imagen profesional. El viaje a Italia nunca ocurrió, el dinero se fue al coche. ¿Y alguna vez me dio las gracias? ¿Realmente me dio las gracias? ¿O simplemente se había convertido en una expectativa que mamá siempre estaría allí, siempre lista para dar, siempre dispuesta a sacrificar su propia felicidad por lo que Carmen necesitara? Me levanté y fui a la ventana, mirando la calle bañada por la luz de la luna. En algún lugar, mi hija dormía plácidamente, probablemente soñando con el día de su boda perfecta, su evento de lujo, donde todo estaría perfecto, donde cada persona encajaría en su imagen cuidadosamente curada. Y yo estaría allí sola, observando desde un lado, una obligación, una casilla en su lista de cosas que debían resolverse. El piso. Pensé en el hermoso piso que le había comprado como regalo de bodas, 2 dormitorios, suelos de madera en un barrio seguro, con buenas escuelas para los futuros nietos que esperaba conocer. Me había llevado 5 años a ahorrar para ese pago inicial, 5 años de apartar cada céntimo extra, de decirme no a mí misma, para poder decirle sí a ella una vez más. Ella aún no lo sabía. Pensaba sorprenderla después de la ceremonia, entregarle las llaves y ver su rostro iluminarse de alegría, ver por fin esa mirada de pura gratitud, de comprensión de lo que su madre había hecho por ella. Pero, ¿lo apreciaría siquiera? ¿O simplemente lo aceptaría como algo que le correspondía? Otra cosa que mamá debía proporcionar. ¿Acaso daría las gracias, o lo inspeccionaría y lo encontraría deficiente de alguna manera, que no coincidía del todo con la visión que tenía para su vida perfecta? Presioné mi frente contra el frío cristal de la ventana y sentí que algo se endurecía dentro de mí, algo que había sido blando y complaciente durante demasiados años. 3 semanas hasta la boda, 3 semanas para decidir quién iba a ser. La madre que seguía dando hasta que no quedaba nada, o alguien completamente diferente. La noche no ofreció respuestas, pero cuando el amanecer empezó a asomar por el horizonte, sentí que algo nuevo se agitaba dentro de mí, algo que se parecía mucho a la determinación. La mañana siguiente llegó con una llamada telefónica. Por supuesto que sí, Carmen necesitaba algo. «Mamá, te envío un enlace al código de vestimenta para la boda», dijo sin preámbulos. Ni un buenos días, ni un ¿cómo estás?, directamente al grano. Es formal, obviamente. Etiqueta: «Necesito que consigas algo apropiado». Aparté el teléfono de mi oído por un momento, respirando hondo. «Tengo varios vestidos bonitos, cariño. Lo sé, pero esto es muy importante. Necesito que todo el mundo luzca cohesionado. Te enviaré algunos ejemplos de lo que estoy pensando. Nada demasiado matronil, ¿vale? Algo elegante pero discreto. No quieres restarle protagonismo a la novia». Restar protagonismo, como si yo alguna vez hubiera sido del tipo que busca el centro de atención, como si presentarme y existir no fuera ya lo suficientemente difícil. Ahora que ella había dejado claro que apenas era bienvenida, me encargaré de ello, dije. Genial. Ah, y una cosa más. El videógrafo quiere hacer algunas entrevistas familiares. Ya sabes, los padres hablando de la pareja, ese tipo de cosas. Pero estaba pensando que quizás podríamos saltárnoslo. Podría ser demasiado emotivo, y no quiero que el video se sienta demasiado sentimental. Carlos y yo queremos algo moderno y elegante. Demasiado emotivo, demasiado sentimental, demasiado recordatorio de que esta boda se suponía que era sobre la familia, no solo sobre la estética, una imagen. «Lo que te parezca mejor», me oí decir, y odié lo pequeña que sonaba mi voz. Después de que colgó, me quedé sentada sujetando el teléfono, sintiendo el peso de cada conversación que habíamos tenido en las últimas semanas, cada una desmoronando lo que quedaba de nuestra relación. Pero fui de compras de todos modos, porque eso era lo que hacía.
Siempre hacía lo que se esperaba. La boutique que me había recomendado era intimidante. Elegantes escaparates de cristal, maniquíes imposiblemente delgados y etiquetas de precios que me revolvían el estómago. Una vendedora se acercó con una sonrisa practicada, mirándome de arriba abajo de una manera que me hizo sentir de 2 palmos de altura. «Necesito algo para la boda de mi hija», le dije. Sacó varios vestidos, cada uno más caro que el anterior. Me los probé, mirándome en el espejo. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? ¿Cuándo se habían vuelto tan profundas las líneas alrededor de mis ojos? ¿Cuándo mis manos habían empezado a parecerse a las manos de mi madre? Elegí un sencillo vestido azul marino, elegante, discreto, invisible, perfecto. El cierre del piso ocurrió esa misma semana. Firmé los papeles en la oficina de un abogado, transfiriendo la propiedad de un inmueble que probablemente nunca vería a Carmen apreciar. El agente inmobiliario me felicitó por un regalo tan generoso. «Su hija tiene mucha suerte», dijo. ¿La tenía? ¿O era yo solo otra persona de la que había aprendido a aprovecharse? Recogí las llaves y las sostuve en mi palma, pesadas, sólidas, prueba de 5 años de sacrificio. Había planeado presentarlas en una hermosa caja, quizás con una carta escrita a mano, explicando todo lo que el piso representaba. Todo el amor, toda la esperanza, todos los sueños que tenía para su futuro. Ahora las llaves solo parecían evidencia de mi propia tontería. Esa noche, Carmen volvió a llamar, esta vez por las flores, luego por el pastel, luego por el plan de asientos. Cada llamada era una lista de demandas disfrazadas de peticiones. Cada una me recordaba que yo era útil por mi cartera y mi disposición a cumplir, pero no mucho más. «Ah, casi lo olvido», dijo durante una llamada. «¿Puedes encargarte del pago del lugar? Vence la semana que viene. Te enviaré el monto». El monto, cuando llegó, me mareó, pero no discutí. Simplemente transferí el dinero y vi cómo mi cuenta de ahorros se reducía. Después, me senté en la mesa de la cocina e hice algo que no había hecho en años. Abrí una botella de vino, me serví una copa y realmente pensé en lo que estaba haciendo. Estaba financiando mi propia humillación, pagando una fiesta donde realmente no era deseada, comprando un amor que debería haber sido dado libremente. Mi amiga Margarita llamó esa noche. «¿Qué tal los planes de boda?», preguntó, su voz cálida y familiar. Casi le dije la verdad. Casi le dije, «No te quiere allí. No nos quiere a ninguno de nosotros. Somos demasiado viejos, demasiado sencillos, demasiado reales para su día de fantasía perfecto». Pero no pude hacerlo. No pude soportar ver el dolor en el rostro de mi amiga. Admitir en voz alta lo que mi hija realmente pensaba de la gente que la quería. «Van bien», dije en cambio. «Va a ser todo un evento». «No puedo esperar», dijo Margarita. «Recuerdo cuando nació Carmen. Parece que ayer me enseñaba sus primeros pasos ahí mismo en tu sala de estar. Ahora se casa. El tiempo realmente vuela». Después de colgar, me quedé sentada en silencio y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo que se había doblado durante mucho tiempo, finalmente llegó a su punto de ruptura. Pensé en la boda, el lugar que había pagado, las flores que había comprado, el vestido que Carmen usaría, que también había ayudado a financiar. Todo ello diseñado para crear su día perfecto, su imagen perfecta. Y en algún lugar, en medio de tanta perfección, me sentaría sola, un recordatorio de todo lo que ella quería dejar atrás. No. Algo susurró en el fondo de mi mente. No. Así no es como va a ir esto. Fui a mi ordenador y empecé a hacer algo que nunca pensé que haría. Investigar, planificar, pensar en posibilidades que nunca me había permitido considerar. Si Carmen quería una boda perfecta, un evento impecable donde todo saliera exactamente como lo había planeado, entonces obtendría exactamente eso, hasta el momento en que no lo hiciera. Pasé horas esa noche explorando opciones, haciendo llamadas telefónicas a proveedores inusuales, haciendo preguntas que probablemente levantaron cejas, pero ya no me importaba. La parte de mí que se preocupaba por ser apropiada, educada y complaciente, finalmente se había callado. Lo que surgió en su lugar fue alguien que apenas reconocía, alguien a quien habían empujado demasiado lejos, alguien que había terminado de ser invisible. La boda era dentro de 2 semanas. 2 semanas para finalizar mis planes. 2 semanas para que Carmen siguiera tratándome como un pensamiento secundario. No tenía idea de lo que se avecinaba. ¿Cómo podría saberlo? Nunca se había molestado en aprender quién era yo realmente, debajo de la sonrisa complaciente y la cartera abierta.
Ese iba a ser su primer error. Pero no sería el último. Cerré mi portátil cuando el sol empezó a salir, sintiéndome más despierta de lo que había estado en años. Las piezas estaban empezando a encajar. El escenario se estaba preparando. Carmen quería perfección. Estaba a punto de aprender que la perfección es solo una ilusión, y las ilusiones tienen la costumbre de romperse cuando menos te lo esperas. La mañana de la boda llegó con cielos despejados y un clima perfecto. Por supuesto que sí. Carmen probablemente lo había ordenado así. Me desperté temprano, me tomé mi tiempo para arreglarme. El vestido azul marino me quedaba bien, tan invisible como lo había previsto. Me peiné de forma sencilla, me maquillé mínimamente. Todo en mi apariencia gritaba apropiado y olvidable, justo lo que ella quería. Pero debajo de ese exterior cuidadosamente construido, mi corazón latía constante y fuerte. Porque hoy ya no se trataba solo de lo que Carmen quería. Conduje al lugar sola, tal como se me había indicado. El edificio se alzaba ante mí como algo sacado de una revista. Todo cristal y arquitectura moderna, jardines perfectamente cuidados y una fuente que probablemente costaba más que mi coche. Mi dinero había ayudado a pagar todo esto. Cada detalle elegante, cada adorno caro. El estacionamiento ya estaba lleno de vehículos de lujo. Encontré un lugar cerca de la parte de atrás, tomándome un momento antes de salir. Esto era todo. El día para el que me había estado preparando, el día en que todo cambiaría. Agarré mi bolso, revisé mi reflejo una última vez y caminé hacia la entrada. Dentro, el lugar era aún más impresionante. Los suelos de mármol se extendían sin fin, reflejando la luz de las enormes ventanas. Rosas blancas y orquídeas adornaban cada superficie, su fragancia llenaba el aire. Todo era impecable, perfecto, caro. Miembros del personal con uniformes impecables dirigían a los invitados hacia el espacio de la ceremonia. Seguí el flujo de gente, sin reconocer a nadie. Eran los amigos de Carmen, los colegas de Carlos, gente de un mundo al que nunca me habían invitado a unirme. Vi a la futura suegra de Carmen cerca de la entrada, presidiendo un grupo de mujeres vestidas de forma similar, bolsos de diseño, pelo perfecto, esa risa particular que la gente rica parece cultivar. Me miró brevemente. Sus ojos se deslizaron sobre mí sin reconocimiento ni interés. Podría haber sido parte del mobiliario. El espacio de la ceremonia me dejó sin aliento, debo admitirlo. Filas de sillas blancas frente a un elaborado arco cubierto con más flores de las que había visto nunca en un solo lugar. El pasillo estaba flanqueado por velas y portavelas de cristal, creando un camino que parecía sacado de un sueño. Un ujier se acercó a mí, joven, apuesto, claramente contratado por la estética. ¿Novia o novio?, preguntó con una sonrisa practicada. Novia, dije, soy su madre. Algo se agitó en su rostro. Sorpresa, quizás. Bajó la mirada a su lista de asientos, claramente confundido. Oh, lo siento, no me di cuenta, permítame encontrar su asiento. Me llevó a una silla, no en la primera fila, donde suelen sentarse las madres, ni siquiera en la segunda fila. Tercera fila, a un lado, parcialmente oculta por uno de los enormes arreglos florales. Aquí tiene, dijo alegremente, ajeno al insulto. Le di las gracias y me senté, alisándome el vestido. A mi alrededor, los invitados charlaban, reían, tomaban fotos de la elaborada puesta en escena. Los observé a todos, esa gente que encajaba en la visión de perfección de Carmen. Ni un pelo gris fuera de lugar, ni un vestido sencillo a la vista, ni una sola persona que pudiera ser considerada vieja o que no encajara. Más invitados llegaron. Reconocí algunas caras de fotos que Carmen había publicado en línea. Sus amigos de la universidad, todos luciendo como si hubieran salido de una pasarela, los padrinos de Carlos, seguros y pulcros. Todos, jóvenes, atractivos, exitosos, todos excepto yo. La música comenzó a sonar suavemente. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Observé cómo Carlos tomaba su posición en el altar, flanqueado por sus padrinos. Parecía nervioso, emocionado. Sabría qué tipo de mujer estaba casándose. Vería más allá de la belleza y el encanto la fría calculadora que había debajo. O quizás él era exactamente como ella. Quizás se merecían el uno al otro. La música cambió, señalando el inicio de la procesión. Las damas de honor comenzaron su camino por el pasillo, cada una más glamurosa que la anterior. Sonrisas perfectas, postura perfecta, todo perfecto. Luego, las puertas del fondo se abrieron más, y allí estaba ella. Carmen, debo admitirlo.
Lucía impresionante. Su vestido debió costar una fortuna. Seda blanca pura que atrapaba la luz, ajustada perfectamente a su figura con una cola que parecía interminable. Su cabello estaba recogido en un peinado intrincado. Su maquillaje, impecable. Parecía una princesa de cuento de hadas. Caminaba lentamente, saboreando cada momento, cada mirada puesta en ella. Este era su momento, su día, su triunfo. Pero al pasar por mi fila, ni siquiera me miró. Ni una mirada, ni una sonrisa, ni un reconocimiento de que su madre estaba sentada allí observándola. Podría no haber existido. Sentí el familiar aguijón del rechazo, pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de dolor, sentí algo más, algo tranquilo, frío y certero. Llegó al altar y tomó las manos de Carlos. El oficiante comenzó a hablar de amor, compromiso y compañerismo. Palabras que sonaban huecas en este espacio, que era más sobre la apariencia que sobre el significado. Me quedé sentada, con las manos entrelazadas en el regazo, el rostro neutro, mientras por dentro contaba los segundos, esperando, preparándome. Carmen pensó que hoy era su día perfecto. Su evento cuidadosamente orquestado, donde todo saldría exactamente como lo planeado, donde ella sería el centro de atención, la estrella de su propio espectáculo, rodeada de personas que coincidían con su visión estética. Pensó que había controlado cada detalle, manejado cada elemento, eliminado cualquier posible vergüenza. Lo que ella no sabía era que el detalle más grande de todos estaba sentado en la tercera fila, vistiendo un vestido azul marino olvidable, observando y esperando. La ceremonia continuó, se intercambiaron votos. Se colocaron anillos en los dedos. El oficiante los declaró marido y mujer. Carlos besó a Carmen, y los invitados estallaron en aplausos. Todos se pusieron de pie mientras la feliz pareja regresaba por el pasillo juntos. Carmen irradiaba, radiante de triunfo. Esto era todo lo que había querido, todo por lo que había trabajado, todo por lo que había estado dispuesta a herir a la gente para conseguirlo. Al pasar por mi lado, me permití una pequeña sonrisa, solo una muy pequeña, porque Carmen me había enseñado algo valioso en estas últimas semanas. Me había enseñado que a veces el amor no es suficiente, a veces el respeto importa más. Y cuando el respeto se ha ido, cuando has sido despedida y menospreciada y tratada como si no importaras, a veces la única respuesta es mostrarles exactamente lo que han perdido. Los invitados comenzaron a salir hacia el espacio de la recepción. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo, sin prisa. Que se adelantaran, que se acomodaran, que Carmen disfrutara de su momento de gloria, porque muy pronto esa gloria se apagaría. Y cuando lo hiciera, quería asegurarme de tener una vista perfecta. El salón de la recepción era aún más extravagante que el espacio de la ceremonia, mesas redondas cubiertas de seda, centros de mesa que parecían pequeños jardines y una mesa presidencial elevada para que todos pudieran admirar a los recién casados. Por supuesto, encontré mi asiento asignado, naturalmente, en una mesa cerca del fondo, con gente que nunca había conocido, parientes lejanos de Carlos, a juzgar por su conversación. Asintieron cortésmente cuando me senté, pero rápidamente volvieron a sus propias discusiones, dejándome en un cómodo anonimato, que era exactamente donde quería estar. Los camareros circulaban con champán y entremeses que probablemente costaban más por bocado que mi factura semanal de comestibles. Música clásica sonaba suavemente de fondo. Todo transcurría exactamente como Carmen había planeado. Suave, elegante, perfecto. Bebí un sorbo de agua y observé. Carmen y Carlos hicieron su gran entrada entre aplausos entusiastas. Se dirigieron a la pista de baile para su primer baile, girando y balanceándose mientras los invitados sacaban sus teléfonos para capturar el momento. El vestido de Carmen captaba la luz maravillosamente. Su sonrisa era radiante. Parecía que le había tocado la lotería. Después del baile, tomaron asiento en la mesa presidencial. Comenzaron los discursos. El padrino contó historias divertidas sobre Carlos. La dama de honor se deshizo en elogios sobre cómo Carmen siempre había sabido exactamente lo que quería y siempre lo conseguía. Esa parte era ciertamente cierta. Revisé mi reloj discretamente. En cualquier momento, los discursos terminaron y comenzó el servicio de cena. Múltiples platos, cada uno más elaborado que el anterior. Los invitados disfrutaban a fondo, riendo y brindando y celebrando. Carmen lo observaba todo desde su trono, luciendo satisfecha. Todo iba según lo planeado, su plan.
Entonces lo vi. La puerta lateral del salón se abrió, y un miembro del personal entró, empujando algo grande cubierto con papel de regalo dorado. Un regalo, según todas las apariencias. Uno enorme. La sala comenzó a enmudecer a medida que la gente se daba cuenta. Las cabezas se giraron. Empezaron los susurros. «Oh, Dios mío, ¿qué es eso?», dijo alguien en mi mesa. El miembro del personal rodó la gran caja hacia el centro de la sala, colocándola entre las mesas y la mesa presidencial. Medía al menos 2 metros de altura, bellamente envuelta con un lazo enorme en la parte superior. El rostro de Carmen se iluminó con curiosidad y deleite. Le encantaban los regalos, le encantaba ser el centro de atención, le encantaban las sorpresas que la hacían parecer especial. Carlos se inclinó para susurrarle algo. Ella se encogió de hombros, sonriendo, claramente complacida por esta adición inesperada a su día perfecto. El miembro del personal se retiró y otro se acercó con un micrófono. «Una entrega especial para la novia», anunció. «Un regalo de alguien que te quiere mucho». Carmen se puso de pie, alisándose el vestido, disfrutando de la atención mientras todas las miradas se volvían hacia ella y el misterioso paquete. Bajó de la plataforma, sus tacones resonando en el suelo, y se acercó a la caja. «¿Vamos a ver qué hay dentro?», gritó a los invitados, jugando con el público. Todos aplaudieron y vitorearon. Los teléfonos se levantaron, listos para capturar cualquier sorpresa que les esperara. Carmen se acercó al lazo, tirando de él juguetonamente. La cinta se soltó, agarró la parte superior del papel de regalo y tiró. Por un momento no pasó nada. El papel se desprendió, revelando una gran caja de madera debajo. Luego, el pestillo se soltó. Lo que sucedió a continuación fue un caos hermoso. La primera gallina salió con un graznido que resonó en el elegante salón. Luego, otra y otra. En cuestión de segundos, docenas de gallinas salían disparadas de la caja en una ráfaga de plumas y cacareos frenéticos. La sala estalló. Los invitados gritaron y saltaron de sus mesas. Las gallinas corrían en todas direcciones, aleteando, derribando centros de mesa y esparciéndose por el pulido suelo. Una aterrizó directamente en la mesa de postres, enviando una cascada de pasteles al suelo. Otra voló directamente hacia la mesa presidencial, dispersando los cubiertos cuidadosamente dispuestos. Carmen se quedó inmóvil, con la boca abierta de asombro, mientras una gallina particularmente grande corría directamente hacia ella. Saltó. Sus patas se engancharon en la delicada tela de su vestido, dejando huellas embarradas en la impoluta seda blanca. Chilló, intentando ahuyentarla, pero la gallina estaba decidida. Aleteaba y cacareaba, enredándose en su cola. Más gallinas le siguieron, atraídas por la conmoción, hasta que Carmen estuvo rodeada por un torbellino de plumas y ruido. Carlos intentó ayudar, agarrando a los pájaros, pero eran demasiado rápidos. Uno le picoteó la mano, y él gritó, retrocediendo. Los invitados estaban en pleno pánico. Mujeres con vestidos caros se subían a las sillas. Los hombres intentaban espantar a los pájaros con servilletas. El personal de sala parecía completamente abrumado, sin saber si perseguir gallinas o seguir sirviendo la cena. Me quedé sentada en mi mesa, perfectamente quieta, observándolo todo. Di un pequeño sorbo a mi agua, permitiéndome la más mínima sonrisa. Carmen giraba ahora, intentando liberar su vestido de las gallinas, su perfecto peinado deshecho. El maquillaje empezaba a correrse con lágrimas de frustración. La hermosa y serena novia había desaparecido, reemplazada por alguien que luchaba frenéticamente contra animales de granja delante de 200 invitados. «Quítenmelas de encima», gritó. «Que alguien haga algo». El personal lo intentaba. En serio, lo intentaban. Pero atrapar gallinas en un salón de recepción formal, mientras se vestía de esmoquín, resultaba más difícil de lo previsto. Cada vez que acorralaban a una, otras dos escapaban en otra dirección. Una gallina saltó sobre el pastel de bodas y todo el piso superior se derrumbó, salpicando glaseado por el suelo. Otra encontró su camino a la mesa de regalos, derribando paquetes cuidadosamente envueltos. La música clásica había cesado. Los únicos sonidos ahora eran los cacareos, los gritos y el frenético corretear de pies y alas sobre el mármol. Observé el rostro de Carmen transformarse de la sorpresa al horror y luego a la rabia. Miraba a su alrededor salvajemente, tratando de entender qué había sucedido, cómo esto podía haber salido tan mal. Sus ojos barrieron la sala, deteniéndose en varios invitados, buscando respuestas.
Pero no me miró a mí. Todavía no. Todavía no tenía ni idea. Estaba bien. Podía esperar, porque esto era solo el principio. Después de todo, tenía una sorpresa más esperando, una que haría que las gallinas parecieran nada más que un divertido aperitivo. El plato principal aún estaba por llegar. Costó casi 20 minutos reunir a la última gallina. Para entonces, el vestido de Carmen estaba arruinado, su cabello era un desastre y su compostura se había hecho añicos por completo. Se quedó en medio del salón, temblando de furia, exigiendo respuestas que nadie podía darle. ¿Quién hizo esto?, repetía, su voz alzándose con cada repetición. ¿Quién haría esto? Carlos intentó calmarla, pero ella lo apartó. Los invitados habían regresado a sus asientos, murmurando entre ellos, algunos apenas reprimiendo la risa. No era la elegante velada que les habían prometido. Esto se estaba convirtiendo en un espectáculo. Carmen se retiró a la mesa presidencial. Alguien le puso un chal sobre su vestido manchado. Intentaba salvar lo que quedaba de la noche, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. El DJ intentaba reiniciar la música para devolverle un sentido de normalidad. Fue entonces cuando las luces se atenuaron. La sala quedó en silencio. La gente miró a su alrededor, confundida. ¿Esto había sido planeado? ¿Era parte del entretenimiento de la noche? La enorme pantalla detrás de la mesa principal, la que había estado mostrando fotos románticas de la pareja toda la noche, de repente cobró vida con algo nuevo, un video. Y allí, llenando la pantalla con una claridad cristalina, estaba Carmen, mi hija, sentada en lo que parecía una cafetería, hablando con su dama de honor. El audio se encendió, y la voz de Carmen llenó el salón. Quiero decir, quiero a mi madre, pero es tan básica, ¿sabes? No puedo tenerla trayendo a esa gente a mi boda. ¿Te imaginas a Margarita con su ropa de tienda de descuento al lado de nuestros invitados? Sería mortificante. La sala quedó completamente en silencio. Se habría podido oír un alfiler. En la pantalla Carmen continuó, ajena al hecho de que estaba siendo grabada. Honestamente, todo esto es agotador. Manejar sus expectativas, asegurarme de que no me avergüence. A veces desearía poder tener la boda sin tener que lidiar con nada de eso. Observé desde mi mesa cómo todas las cabezas en la sala se giraban hacia Carmen. Su rostro se había puesto blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. «Apágalo», susurró, y luego más fuerte, «apágalo». Pero el video siguió reproduciéndose. Apareció otro clip. Carmen al teléfono, paseando por su piso. «Jaime es tan fácil de manejar. Solo lloro un poco, menciono cuánto significa algo para mí, y ¡pum!, me extiende un cheque. Él cree que me está apoyando, pero en realidad solo está financiando la vida que merezco». Jaime, ese era el padre de Carlos, el que había ayudado a pagar parte de la boda. Estaba sentado a 3 mesas de mí. Su rostro se oscurecía con cada palabra. Los clips seguían llegando. Fragmentos de conversaciones que Carmen claramente nunca esperó que nadie más escuchara. Comentarios sobre las damas de honor, comentarios despectivos sobre la familia de Carlos, quejas sobre cuánto esfuerzo requería mantener su imagen. «Todo es solo arte escénico», dijo en un clip, riendo. «Todos creen que esto es sobre el amor, pero por favor es sobre el estatus. Carlos tiene el apellido correcto, las conexiones correctas, y yo me veo increíble a su lado. Eso es lo que importa». Los invitados ya no estaban solo sorprendidos, estaban horrorizados. Podía verlo en sus rostros. La comprensión de que la hermosa novia que habían venido a celebrar no era quien pensaban que era. Carmen estaba de pie ahora, gritando al personal técnico que lo apagara. Pero ellos estaban tan confundidos como todos los demás, buscando controles que no respondían. Sonó un último clip. Más reciente. Carmen hablando con alguien por teléfono, probablemente Carlos. Claro, le di las gracias por el dinero. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? Ella vive para estas cosas, para ser necesaria. En realidad es un poco triste, pero bueno, al menos es útil. La pantalla se puso negra. El silencio que siguió fue asfixiante. 200 personas sentadas en incredulidad aturdida, procesando lo que acababan de presenciar. El pecho de Carmen se agitaba. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando lo que quedaba de su maquillaje, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y humillación. Se dio la vuelta, sus ojos escaneando la multitud, buscando a alguien a quien culpar. Su mirada se posó en la cabina técnica, luego barrió a los invitados,
salvaje y desesperada. «Esto es falso», gritó. «Alguien editó esos videos. Esto es sabotaje». Pero su voz carecía de convicción. Todos habían visto su rostro en esa pantalla, oído su voz. No había negación posible. Carlos la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Sus padres susurraban furiosamente entre sí. Las damas de honor parecían mortificadas. Los invitados recogían sus cosas, listos para irse. La boda, este evento perfecto que Carmen había pasado meses planeando, se desintegraba ante sus ojos. Y entonces, finalmente, su mirada me encontró. Estaba sentada tranquilamente en mi mesa, con las manos juntas, expresión neutra. Nuestras miradas se cruzaron a través del caos del salón de recepción arruinado. Vi el momento en que amaneció el reconocimiento. El momento en que comprendió. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me señaló, con la mano temblorosa. «Tú», logró decir. «Tú hiciste esto». Me puse de pie lentamente, alisándome mi poco notable vestido azul marino. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. La madre olvidada, la pariente vergonzosa, la mujer que no encajaba en el tema de lujo. Avancé, mis tacones resonando en el suelo, hasta que estuve a solo unos pasos de mi hija. Lo suficientemente cerca para ver la destrucción en sus ojos, lo suficientemente cerca para oler el miedo. «Hola, Carmen», dije suavemente, con calma. «¿Estás disfrutando de tu día especial?» Ella dio un paso atrás, casi tropezando con su vestido arruinado. «¿Cómo pudiste? Soy tu hija». «Sí, estuve de acuerdo, soy tu madre. La mujer que sacrificó todo por ti, la mujer que te dio todas las oportunidades, la mujer a la que le dijiste que no trajera a sus amigos porque no eran lo suficientemente buenos para tu día perfecto». Los invitados observaban, fascinados. Esto era mejor que cualquier drama que hubieran visto. El rostro de Carmen se arrugó. «Por favor, mamá, por favor. Podemos arreglar esto, podemos explicar». Sonreí entonces. Una sonrisa real, porque aún no habíamos terminado, ni de cerca. «Oh, cariño», dije, mi voz resonando por el silencioso salón. «Apenas estamos empezando. Verás, hay algo más que deberías saber. Algo sobre ese piso al que has estado tan emocionada de mudarte después de tu luna de miel». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué pasa con el piso?» «Bueno», dije, metiendo la mano en mi bolso, «déjame contarte una historia sobre un regalo que ya no es tuyo». Saqué una carpeta de mi bolso. Sencilla, de Manila, poco notable. Pero los papeles dentro representaban meses de planificación, años de ahorros y una decisión muy deliberada. «¿Sabes qué me encanta de los documentos legales?», dije conversacionalmente, como si estuviéramos hablando del tiempo. «Son tan definitivos, tan oficiales. Una vez que la tinta se seca, lo hecho está». Los ojos de Carmen se dirigieron a la carpeta, luego de nuevo a mi cara. «¿De qué estás hablando?» «El piso, cariño. El hermoso lugar de 2 dormitorios en el buen barrio con las buenas escuelas. El que pasé 5 años ahorrando. El que compré como regalo de bodas». Su rostro se transformó. A pesar de todo lo que acababa de pasar, a pesar de la humillación y el caos, vi la esperanza parpadear en sus ojos. «El piso, todavía pensaba que lo tenía. Mamá, sobre eso, puedo explicarlo todo. Esos videos fueron sacados de contexto. No quise decir nada de eso. Sabes que te quiero». Levanté la mano, deteniéndola a mitad de frase. «¿Recuerdas lo que me dijiste por teléfono hace 3 semanas? Me dijiste que no trajera a mis amigos porque no encajaban en tu tema de lujo. Nos llamaste viejos, que no encajábamos, que no éramos lo suficientemente buenos para tu día perfecto». Estaba estresada. Planear una boda es difícil. Yo solo. «Quisiste decir cada palabra», dije en voz baja. «Y lo sé, porque te he oído decir cosas así durante años. Simplemente elegí ignorarlo. Me dije a mí misma que eras joven, que lo superarías, que en el fondo todavía me querías». Los invitados estaban en absoluto silencio, pendientes de cada palabra. «Pero no me quieres, ¿verdad? No me quieres a mí. Quieres lo que te puedo dar, el dinero, el apoyo, el sí constante a cada demanda. Eso es lo que amas». El rostro de Carmen se endureció. Ahí estaba, la verdadera ella, la que se había estado escondiendo detrás de las lágrimas y la desesperación. «¿Y qué? ¿Me vas a castigar porque te hice daño? Eso es patético». Varios invitados se quedaron sin aliento. Carlos intentó cogerle el brazo, pero ella se zafó.
¿Quieres saber qué es patético?, continuó, alzando la voz. Pasar toda tu vida siendo pequeña y aburrida, y luego enfadarte cuando tu hija quiere más. No voy a disculparme por querer algo mejor que tu triste y pequeña vida. Asentí lentamente, como si acabara de confirmar algo que había sospechado todo el tiempo. Gracias por eso, por ser honesta. Por fin. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Estos son los papeles de transferencia del piso, firmados esta mañana, de hecho, notarizados y registrados en el ayuntamiento. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. ¿Me vas a dar el piso ahora? Aquí. No, cariño, te estoy mostrando a dónde fue. Levanté el papel para que pudiera ver el membrete. Hogares para la Esperanza, decía. Una organización sin ánimo de lucro que proporciona vivienda a familias con dificultades. Les transferí toda la propiedad, el piso al que pensabas mudarte, el que probablemente ya les habías presumido a tus amigos, va a albergar a una familia que realmente lo necesita, una familia que lo apreciará. Una familia que entiende el valor del sacrificio y la gratitud. El color se le fue del rostro a Carmen. No puedes, eso es mío. Lo prometiste. No prometí nada. Iba a ser un regalo, pero los regalos se dan por amor, y se aceptan con gracia y gratitud. Tú no has mostrado ni lo uno ni lo otro. Se abalanzó, intentando arrebatarme los papeles, pero Carlos la detuvo, reteniéndola. Ella luchó contra él, su imagen cuidadosamente construida completamente hecha añicos. Ese piso vale más de 300.000 euros. No puedes simplemente regalarlo. Puedo, y lo hice, igual que te di todo lo demás. Tu educación, tus oportunidades, esta boda. La diferencia es que esas otras familias sí darán las gracias. La realidad se estaba asimilando ahora. Podía verlo en sus ojos. No solo la pérdida del piso, sino la pérdida de todo lo que representaba. Seguridad, estatus. La capacidad de decirles a sus amigos que había recibido un regalo tan extravagante. Jaime, el padre de Carlos, se levantó de su mesa. Creo que hemos terminado aquí. Miró a su hijo. Carlos, nos vamos. Te sugiero que pienses muy cuidadosamente en qué tipo de familia te has casado. Otros invitados empezaron a levantarse, recogiendo sus pertenencias. La fiesta había terminado. Esperen, gritó Carmen, con la voz quebrada. Por favor, todo es un malentendido. Todavía podemos arreglar esto. La recepción puede continuar. Pero no escuchaban. Habían visto suficiente. Los videos, las gallinas, la revelación sobre el piso. Esta no era la boda de cuento de hadas que habían venido a celebrar. Esto era un desastre. Carmen se volvió hacia mí, la desesperación reemplazando a la ira. Por favor, mamá. Por favor, lo siento. Seré mejor. Cambiaré. Solo dame el piso. Por favor, no hagas esto. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto?, pregunté, mi voz suave, pero lo suficientemente clara para que todos los que aún quedaban la escucharan. No fue planear lo de las gallinas, ni grabar tus conversaciones, ni transferir el piso. Fue aceptar que mi hija, la niña que crié, la persona a la que amaba más que a nada, se había convertido en alguien que no reconocía, alguien que no me gustaba particularmente. Su rostro se arrugó, pero no había terminado. Me enseñaste algo valioso, Carmen. Me enseñaste que a veces el amor no es suficiente. A veces la gente necesita consecuencias. Necesitan entender que las acciones tienen resultados, que tratar mal a la gente eventualmente les pasará factura. Guardé los papeles en mi bolso y los cerré con un chasquido decisivo. Disfruta de tu matrimonio, dije. Espero que Carlos sepa ahora exactamente con quién se ha casado. Y espero que disfrutes viviendo en cualquier apartamento que puedas permitirte por tu cuenta, sin mi ayuda. Me di la vuelta para irme, la espalda recta, la cabeza alta. Detrás de mí, pude oír los sollozos de Carmen, el murmullo de los invitados que quedaban, la completa destrucción de su día perfecto. La seguridad ya se estaba moviendo, noté. Alguien los había llamado, probablemente el gerente del lugar, preocupado por el caos. Mientras caminaba hacia la salida, pasé por mesas con copas de champán abandonadas y comida sin comer, miles de euros de mi dinero desperdiciados en gente que ni siquiera se había quedado para el postre. Pero de alguna manera no me importaba, porque por primera vez en años me sentía libre. Las pesadas puertas se cerraron detrás de mí, amortiguando los sonidos del colapso de Carmen. El aire de la noche era fresco y refrescante. Respiré hondo,
sintiéndome más ligera de lo que había estado en décadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Margarita. Pensando en ti hoy. Espero que la boda sea hermosa. Sonreí y respondí. Fue inolvidable. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de Carmen. Las borré sin escuchar un solo mensaje de voz. Luego me preparé una taza de café, me senté en mi porche y vi el amanecer. Era pacífico, silencioso, mío. Al mediodía, las llamadas habían aumentado a 30. Los mensajes de texto inundaron mi teléfono, cada uno más desesperado que el anterior. Lo siento. Por favor, contesta. Necesitamos hablar. Mamá, por favor. Cometí un error. Bloqueé su número. Lo que no bloqueé fue las redes sociales. No porque las usara mucho, sino porque Margarita me llamó esa tarde, con la voz sin aliento por la sorpresa. ¿Has visto lo que la gente está publicando?, preguntó. No lo había hecho, pero podía imaginarlo. Cuéntame. Videos. Docenas de ellos. Los invitados grabaron todo. Las gallinas, la pantalla, tu discurso. Está por todas partes. La gente lo llama el desastre de boda del año. Di un sorbo a mi café. Considerando esto, qué desafortunado. Hay más, continuó Margarita. Alguien publicó los clips de audio que sonaron en la recepción, los de Carmen. La gente los está compartiendo, comentando, la están destrozando online. Una pequeña parte de mí, la parte que había amado a Carmen desde que nació, sintió un pellizco, pero fue pequeño, muy pequeño, y se ahogó en algo más grande, algo que se parecía sospechosamente a la justicia. Ella se hizo eso a sí misma, dije. Lo sé, pero es brutal ahí fuera. Uno de los videos tiene más de 1 millón de visitas ya. Después de colgar, sí miré. Solo una vez, solo para ver. Margarita no había exagerado. Los videos estaban por todas partes. Se habían formado hashtags. Desastre de boda, karma, novia caprichosa. Los comentarios iban desde el regocijo hasta el horror y el apoyo a lo que había hecho. Se lo merecía, escribió una persona. Imagínate tratar así a tu madre, dijo otra. Esa madre es una leyenda, comentó una tercera. Cerré la aplicación. No necesitaba la validación de extraños, aunque mentiría si dijera que no me sentí reivindicada. Las llamadas comenzaron a llegar también de otras personas, amigos de Carmen intentando mediar. Carlos intentando suavizar las cosas. Incluso Jaime llamó una vez, aunque su mensaje fue sorprendentemente de apoyo. Lo que Carmen dijo de mí en esas grabaciones fue revelador, decía su buzón de voz. Hiciste lo correcto. Necesitaba aprender esta lección. No devolví ninguna de las llamadas. No quedaba nada que decir. 3 días después de la boda, llegó una carta, entregada en mano. La letra de Carmen en el sobre. Casi la tiro sin leerla, pero la curiosidad ganó. La carta era larga. Páginas y páginas de explicaciones, y justificaciones, y disculpas que parecían ensayadas. Lo sentía. Había estado estresada. No había querido decir nada de eso. Me amaba. Me necesitaba. Por favor, que la perdonara. Al final, casi como una ocurrencia tardía, mencionó que ella y Carlos estaban pasando apuros económicos. La boda había sido cara. Habían contado con el piso para ahorrar dinero mientras se establecían. Sin él, las cosas eran difíciles. Ahí estaba. La verdadera razón de la carta, no un remordimiento genuino, no una verdadera comprensión de lo que había hecho. Solo necesidad, solo deseo, solo la misma vieja Carmen buscando a alguien que resolviera sus problemas. Doblé la carta y la guardé en un cajón, sin respuesta. La semana siguiente, la vi, no intencionalmente. Estaba en el supermercado, y allí estaba ella en la sección de frutas y verduras, luciendo más delgada y demacrada de lo que la había visto nunca. Nuestros ojos se cruzaron por encima del expositor de manzanas. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Luego, ella empezó a caminar hacia mí. Cogí mi cesta y caminé en dirección contraria. La oí gritar, «Mamá, por favor», pero no me di la vuelta. Terminé mis compras rápidamente y me fui. Esa noche, apareció en mi casa. La observé desde la ventana mientras llamaba a la puerta, tocaba el timbre, volvía a llamar. Se quedó allí durante 15 minutos, esperando que le abriera. Yo me senté en mi sillón leyendo un libro, y no me moví. Finalmente, se fue. Margarita vino a tomar el té unos días después. Nos sentamos en mi cocina. La luz de la tarde entrando por las ventanas.
y me contó lo que había oído en el boca a boca. Carmen había sido despedida de su trabajo, los videos habían llegado a su empleador, y habían decidido que su comportamiento no se alineaba con los valores de la empresa. La familia de Carlos se había distanciado, avergonzada por la asociación. La pareja se había visto obligada a mudarse a un pequeño piso de alquiler, nada que ver con el lugar que yo había regalado. La gente dice que está sufriendo un ataque de nervios, dijo Margarita con cautela, observando mi rostro. ¿Estás bien? Estaba yo bien, pensé en esa pregunta. Realmente pensé en ella. Estoy mejor de lo que he estado en años, dije honestamente. Margarita se acercó a la mesa y me apretó la mano. Bien. Te mereces la paz. Paz. Eso era exactamente lo que era. La ansiedad constante por la aprobación de Carmen. El ciclo interminable de dar y nunca recibir aprecio. El peso de siempre hacerme más pequeña para que ella pudiera sentirse más grande. Todo había desaparecido. En su lugar había algo más simple, algo más ligero. Mi vida. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante años. Me apunté a una clase de pintura. Planifiqué ese viaje a Italia que había aplazado. Pasé tiempo con amigos que realmente me valoraban. Invertí en mí misma, en lugar de agotarme constantemente por alguien que nunca me había visto realmente. Carmen seguía intentándolo. Cartas, mensajes a través de conocidos mutuos. Una vez incluso envió flores con una tarjeta que decía: «Lo siento, por favor dame otra oportunidad». Doné las flores a una residencia de ancianos, porque esto es lo que había aprendido. Algunos puentes, una vez quemados, no están destinados a ser reconstruidos. Algunas relaciones, una vez rotas, no valen la pena repararlas. Y algunas personas necesitan afrontar las consecuencias de sus acciones sin una red de seguridad, sin que nadie se apresure a salvarlas de sí mismas. Carmen había pasado años aprendiendo que yo siempre estaría allí, siempre perdonaría, siempre ayudaría. Se había equivocado. Ahora estaba aprendiendo algo nuevo, que las acciones tienen peso, que la crueldad deja cicatrices, que no puedes tratar a la gente como si fuera desechable y esperar que sigan apareciendo. Fue una lección dura, pero necesaria. Y en cuanto a mí, finalmente también estaba aprendiendo algo, que mi valor no estaba ligado a cuánto podía dar, que establecer límites no era cruel, que alejarme de la toxicidad no era abandono, era supervivencia. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no necesitaba su aprobación ni su amor. Ya no me definía por mi papel de madre, simplemente era yo. Y eso era suficiente. 6 semanas después de la boda, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. «Mamá». La voz de Carmen era pequeña, rota, nada parecida al tono confiado que había usado para decirme que no trajera a mis amigos. No dije nada. «Sé que probablemente no quieres hablar conmigo», continuó, las palabras saliendo rápido, como si tuviera miedo de que colgara. «Pero necesito que me escuches. Por favor, solo 5 minutos». Caminé hasta la ventana de mi cocina, mirando el jardín que había estado cuidando. Flores nuevas, crecimiento nuevo, un nuevo comienzo. «Estoy escuchando», dije finalmente. Exhaló un sonido entre el alivio y la desesperación. «He estado pensando en todo, en lo que dije, en lo que hice, y tienes razón. Fui horrible, fui egoísta y cruel, y te di por sentada». Las palabras sonaban ensayadas, practicadas frente a un espejo, quizás, o trabajadas con un terapeuta. «Continúa», dije. No sé qué estaba pensando, la planificación de la boda simplemente me consumió. Me dejé llevar tanto por hacer que todo pareciera perfecto, que olvidé lo que realmente importaba. Olvidé a las personas que me querían, te olvidé a ti. Hubo una pausa. Podía oírla respirar, esperando que respondiera, que la tranquilizara, que le dijera que estaba bien. No lo hice. «Las cosas han sido muy difíciles desde la boda», continuó, su voz quebrándose. «Perdí mi trabajo. ¿Te enteraste? Dijeron que mi comportamiento no era profesional. La familia de Carlos apenas nos habla. Vivimos en este apartamento diminuto que no se parece nada a lo que planeamos. Y donde quiera que voy, la gente me reconoce de esos videos. Se quedan mirando, susurran. Aún así, no dije nada. Sé que te hice daño. Sé que no merezco tu perdón, pero mamá, me estoy ahogando aquí. Necesito ayuda. Necesito a mi madre». Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada, no un remordimiento genuino, no una verdadera comprensión, solo necesidad.
¿Qué quieres exactamente de mí, Carmen? Pregunté, mi voz tranquila. Yo solo necesito apoyo. Apoyo financiero, honestamente. Solo hasta que nos recuperemos. Carlos está buscando un nuevo trabajo, pero está tardando. Sus padres lo cortaron después de la boda. Estamos atrasados con el alquiler, no podemos pagar la comida a la mitad del tiempo. Si pudieras ayudarnos con unos meses de alquiler, quizás algo de dinero para la comida, podríamos. No. La palabra flotó en el aire entre nosotras. ¿Qué? Dije que no, pero mamá, soy tu hija. No puedes abandonarme cuando más te necesito. Me reí, realmente me reí. El sonido me sorprendió incluso a mí. ¿Eso es lo que crees que es? ¿Abandono? Sí. Me dejaste en mi boda. Me humillaste delante de todos mis conocidos. Regalaste un apartamento que se suponía que era mío. Y ahora ni siquiera me ayudas cuando estoy pasando apuros. Carmen, ¿te oyes a ti misma? Incluso ahora, incluso después de todo, sigues pensando que tienes derecho a mi ayuda. Sigues pensando que te debo algo. Eres mi madre y eres mi hija. Pero ser familia no significa aceptar el abuso. No significa dejar que me trates como un cajero automático sin sentimientos. Me disculpé. ¿Lo hiciste? Porque lo que escuché ahora no fue una disculpa, fue una explicación de por qué me trataste mal, seguida de una petición de dinero. Eso no es remordimiento, eso es estrategia. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, más dura, más parecida a la Carmen de esas grabaciones. Así que eso es. Simplemente me vas a dejar sufrir. Dejar que tu única hija luche porque te hirieron tus sentimientos. Mis sentimientos no se hirieron, Carmen. Se me abrieron los ojos. Hay una diferencia. Esto es ridículo. Cometí un error, y me vas a castigar para siempre. No fue un error. Fueron años de darme por sentada, años de tratarme como si existiera únicamente para servirte. La boda fue solo el momento en que finalmente lo vi con claridad. No puedo creer que seas tan egoísta. Y ahí estaba. La verdadera Carmen, emergiendo ahora que la actuación no había funcionado. Yo era egoísta por no darle dinero, egoísta por tener límites, egoísta por negarme a seguir siendo utilizada. ¿Quieres saber qué es lo realmente triste? Dije en voz baja. Me llamaste porque necesitas algo. No porque me extrañes, no porque hayas reflexionado genuinamente sobre tu comportamiento, sino porque necesitas dinero. Si hubieras ganado la lotería la semana pasada, ¿habrías llamado? Silencio. Eso pensé. Mamá, por favor, te lo ruego. Haré cualquier cosa, seré mejor. Te lo demostraré. Solo ayúdame esta vez. No, Carmen, tienes que resolver esto por tu cuenta. Tienes que aprender que las acciones tienen consecuencias, que las personas no son recursos infinitos para ser explotados cuando te conviene. Te odio. Las palabras deberían haber dolido. Hubo un tiempo en que me habrían devastado. Pero ahora solo sonaban vacías, como un niño haciendo una rabieta. No me odias, dije. Odias que no esté haciendo lo que quieres. Hay una diferencia. Si no me ayudas, nunca te perdonaré, nunca me volverás a ver, nunca conocerás a tus nietos. Amenazas ahora, la última herramienta en su arsenal. Si no vuelvo a saber de ti, a menos que pague por el privilegio, entonces de todos modos no teníamos una relación real. Teníamos una transacción. Y Carmen, he terminado de hacer transacciones que solo te benefician a ti. Te vas a arrepentir de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto antes. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano estaba firme al dejar el teléfono. Mi corazón estaba en calma porque en algún lugar de esa conversación había oído la verdad que había estado evitando durante años. Carmen no me quería. Quería lo que yo le podía proporcionar. Y cuando dejé de proporcionárselo, el amor desapareció como el humo. Esa no era mi hija hablando. Era una extraña que casualmente compartía mi sangre. Y yo no le debía a los extraños mis ahorros, mi paz o mi vida. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, el mismo número desconocido. Rechacé la llamada y la bloqueé. Luego me preparé la cena, algo que realmente disfruté en lugar de algo rápido entre obligaciones. Comí despacio, saboreando cada bocado en una casa que se sentía más como un hogar de lo que había sentido en años. Carmen tendría que salvarse a sí misma esta vez. Y tal vez, solo tal vez, eso sería lo mejor que le hubiera pasado. O tal vez no.
De cualquier manera, ya no era mi problema resolverlo. Pasaron 3 meses. Llegó el otoño, trayendo consigo un clima más fresco y hojas cambiantes. Me apunté a esa clase de pintura en la que había estado pensando. Terrible, honestamente, pero disfrutaba intentándolo. Ese era el punto. Margarita y yo empezamos un club de lectura, solo nosotras dos al principio. Luego, invitamos a algunas otras mujeres del centro comunitario. Nos reuníamos cada 2 jueves, bebíamos vino y hablábamos de todo menos de los libros. Era exactamente lo que necesitaba. Mi casa se sentía diferente ahora, más ligera. Había redecorado la antigua habitación de Carmen, convirtiéndola en un espacio de lectura con un cómodo sillón y estanterías para todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer. Las fotos de su infancia ahora estaban guardadas en álbumes, no expuestas en cada superficie, como santuarios a una relación que ya no existía. Había aprendido algo importante durante estos meses de silencio, algo que desearía haber entendido años atrás. El sacrificio solo es noble si es apreciado. Si se espera, se exige, se da por sentado, entonces no es sacrificio. Es simplemente borrarse lentamente por alguien que no se da cuenta. Había pasado toda la vida de Carmen borrándome a mí misma, haciéndome más pequeña para que ella pudiera ser más grande, más callada para que ella pudiera ser más ruidosa, menos para que ella pudiera ser más. ¿Y para qué? Para que creciera pensando que así funcionan las relaciones, que algunas personas existen para servir mientras otras existen para tomar. No le había hecho ningún favor enseñándole esa lección, y a mí misma aún menos. Una tarde, me ofrecí como voluntaria en Hogares para la Esperanza, la organización que ahora era propietaria del apartamento que había transferido. Tenían una jornada de puertas abiertas para posibles familias, y yo quería ver a dónde habían ido mis años de ahorros. El apartamento lucía hermoso. Lo habían amueblado de forma sencilla pero cálida. Una joven llamada Teresa lo recorrió con sus 2 hijos, con los ojos muy abiertos de esperanza. ¿3 dormitorios? Susurró a la coordinadora, como si no pudiera creerlo. 3 dormitorios, confirmó la coordinadora. Y el alquiler está subvencionado según sus ingresos. Podría permitírselo. Teresa empezó a llorar. Su hija, quizás de 7 años, le tiró de la mano. ¿Significa esto que ya no tenemos que vivir en el coche, mamá? Tuve que salir. No porque estuviera triste, sino porque mi pecho se sentía demasiado lleno. Ese apartamento había sido para Carmen, para alguien que lo habría mirado y habría encontrado algo que criticar. El barrio equivocado, no lo suficientemente moderno, más pequeño de lo que había esperado. En cambio, iba a albergar a esta familia, estas personas que entendían el valor de un lugar seguro para dormir, que apreciarían cada metro cuadrado. Había tomado la decisión correcta, lo sabía ahora con absoluta certeza. La coordinadora me encontró afuera. ¿Está usted bien? Estoy mejor que bien, dije, secándome los ojos. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Ella sonrió. ¿Sabe? El donante que nos dio esta propiedad cambió 3 vidas. Eso no es poco. 3 vidas frente a una persona que de todos modos no lo habría valorado. Las cuentas eran simples. A medida que las semanas se convirtieron en meses, de vez en cuando la gente preguntaba por Carmen en el centro comunitario, en la iglesia, en el supermercado. ¿Qué tal tu hija? ¿Ya se casó? ¿Tienes nietos? Al principio, tartamudeaba explicaciones. No estamos en contacto, nos estamos dando un espacio. Es complicado, pero finalmente, opté por la verdad. Actualmente no tenemos una relación, y estoy bien con eso. Algunas personas se sorprendieron. Otros asintieron con la cabeza con conocimiento de causa, como si hubieran tenido experiencias similares con sus propios hijos. Una mujer me apretó la mano y dijo, «Bien por ti. No suficientes madres saben cuándo soltar». Soltar. Eso es lo que había hecho. ¿Verdad? No por ira o rencor, sino por necesidad, por autopreservación. Había soltado a la hija que había imaginado que Carmen podría ser y aceptado a la persona que realmente era. Y una vez que hice eso, una vez que dejé de intentar forzar una relación que solo funcionaba cuando yo daba y ella tomaba, todo se volvió más claro. Ya no estaba enfadada. Esa fue la parte sorprendente. Había esperado cargar con la rabia y el dolor durante años. Pero en cambio, sentí calma, serenidad, en paz con decisiones que alguna vez habían parecido imposibles. Establecer límites no era cruel. Alejarse de la toxicidad no era abandono. Proteger mi propio bienestar
no era egoísta. Estas fueron las lecciones que aprendí demasiado tarde para aplicarlas a la crianza de Carmen, pero no demasiado tarde para aplicarlas al resto de mi vida. Empecé a decir no a las cosas que no quería hacer. Dejé de ofrecerme como voluntaria para cada comité que necesitaba ayuda. Dejé de asistir a eventos por obligación en lugar de por interés genuino. ¿Y saben qué pasó? El mundo no se acabó. La gente no se enfadó. La mayoría ni siquiera se dio cuenta. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. Cuando eres la persona que siempre dice sí, que siempre ayuda, que siempre se sacrifica, la gente en realidad no te valora más, simplemente espera más. Y las expectativas sin aprecio son solo un peso que no necesitas cargar. Tenía 72 años, y por fin estaba aprendiendo a vivir para mí. Debería haber ocurrido hace décadas, pero más vale tarde que nunca, como dicen. La nieve seguía cayendo fuera de mi ventana. Mañana palearé la entrada, quizás invite a Margarita a almorzar, continuaré leyendo esa novela de misterio que había empezado. Cosas sencillas, cosas pacíficas, mías. Carmen estaba en algún lugar viviendo su vida, lidiando con sus consecuencias, y por primera vez en toda su existencia, no me preguntaba cómo arreglarle las cosas. Ella estaba sola, y yo también. La diferencia era que yo estaba exactamente donde quería estar. La primavera llegó con un calor inesperado. El jardín que había estado cuidando durante el invierno comenzó a florecer. Salpicaduras de color emergieron de la tierra descongelada. Había plantado tulipanes, narcisos y algunas flores silvestres que nunca antes había probado. Estaban prosperando. Es curioso cómo las cosas crecen mejor cuando realmente les prestas atención, cuando les das lo que necesitan en lugar de lo que sobra después de que todos los demás han tomado su parte. Estaba sentada en mi porche una mañana de sábado, taza de café en mano, cuando un coche se detuvo. No era el de Carmen, un modesto sedán que no reconocía. Carlos salió. Dejé mi café, sorprendida, pero no alarmada. Lucía diferente al novio pulcro que había visto en la boda, más real, más gastado, pero de una manera que sugería crecimiento en lugar de derrota. Señora Patiño, dijo, acercándose con cautela. Espero no estar interrumpiendo. Sé que usted valora sus límites. Puedes llamarme Elena, dije. ¿Qué te trae por aquí? Se sentó en la silla frente a mí, la que Margarita solía ocupar durante nuestras visitas matutinas. Quería ponerla al día y darle las gracias por la llamada de atención. Ambos la necesitábamos. Simplemente no me di cuenta en ese momento. Esperé a que continuara. Carmen y yo nos estamos divorciando, dijo simplemente. Es amigable, o tan amigable como pueden ser estas cosas. Ambos nos dimos cuenta de que habíamos construido nuestra relación sobre la imagen en lugar de la sustancia. Cuando la imagen se hizo añicos, no quedaba mucho debajo. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. No sentía pena por el divorcio en sí, sino pena porque dos personas habían perdido el tiempo en algo vacío. No lo sienta, es lo mejor para ambos. He vuelto a casa, trabajando con la empresa de mi padre, tomándome tiempo para averiguar quién soy realmente en lugar de quién pensaba que debería ser. Hizo una pausa. Carmen está haciendo lo mismo a su manera. ¿Cómo está ella? La pregunta me sorprendió tanto como probablemente a él. No necesitaba saberlo. No le debía mi preocupación, pero una pequeña parte de mí, ese obstinado instinto maternal, todavía se preguntaba. Está trabajando, dijo Carlos, nada glamuroso, está sirviendo mesas en una cafetería del centro, viviendo con una compañera de piso. Ha sido una experiencia humillante para ella, pero creo que está empezando a entender lo que usted intentaba enseñarle. Empezar a entender no es lo mismo que entender. No, asintió. Pero es algo. Me pidió que no le dijera dónde está ni qué está haciendo. Creo que está avergonzada, apenada. Bien, pensé, pero no dije nada. La vergüenza era útil cuando conducía al crecimiento, tóxica cuando conducía a la culpa. No estoy aquí para defenderla, continuó Carlos. Solo pensé que se merecía saber que está viva y que está intentándolo. Si eso le importa o no, es enteramente su decisión. No me importa, dije suavemente, no porque le desee ningún mal, sino porque su camino ya no es mi responsabilidad. Si se convierte en alguien diferente, alguien mejor, eso es maravilloso. Pero no es mi responsabilidad presenciarlo o validarlo. Él asintió, con comprensión en sus ojos. Es usted más fuerte de lo que le di crédito. ¿En la boda? Pensé que estaba siendo vengativa,
pero solo se estaba protegiendo a sí misma. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes, dije con una ligera sonrisa. Pero sí, me estaba protegiendo a mí misma, por fin. Hablamos unos minutos más. Me contó sus planes, sus esperanzas de una vida diferente a la que había estado persiguiendo. Le deseé lo mejor, y lo decía en serio. Después de que se fue, me senté en mi porche un rato más, pensando en Carmen, sirviendo mesas, viviendo con una compañera de piso, construyendo una vida desde cero. Una parte de mí quería sentir satisfacción, ver consecuencias, justicia, karma, pero en su mayoría no sentía nada. Ni satisfacción, ni tristeza, ni ira, solo una tranquila neutralidad que provenía de un desapego genuino. Su historia ya no era mi historia. Nos habíamos dividido en narrativas separadas, y yo estaba bien con eso. Esa tarde, volví a Hogares para la Esperanza. Teresa y sus hijos se habían mudado al apartamento, y habían invitado a los voluntarios a una cena de celebración. El apartamento olía a ajo y a comida casera. Los dibujos de los niños cubrían el frigorífico. Teresa había plantado hierbas en macetas en el alféizar de la ventana. «Este lugar nos salvó», me dijo, sin saber que yo era la donante. «No puedo creer que alguien simplemente lo regalara, como un ángel». No un ángel, solo una mujer que finalmente había descubierto dónde pertenecían sus recursos. De regreso a casa, pensé en la venganza. Así es como empezó toda esta historia, ¿verdad? Venganza contra una hija que me desestimó y me humilló, pero en algún momento se había transformado en algo más grande, liberación. No solo me había vengado de Carmen, me había liberado de un patrón que había definido toda mi vida. El patrón de dar hasta vaciarme, de amar sin reciprocidad, de hacerme pequeña para que otros pudieran sentirse grandes, las gallinas, los videos, la transferencia del apartamento. No se trataba solo de castigar a Carmen. Se trataba de declarar que yo también importaba. Que mis sentimientos, mi dignidad, mi vida tenían valor. ¿Y sabes qué? Esa comprensión valía más que cualquier disculpa que Carmen pudiera darme. Así que, si estás escuchando esta historia y te ves reflejado en ella, si reconoces ese patrón de dar y dar a personas que solo toman, déjame decirte algo importante. Te mereces algo mejor. Te mereces ser valorado, apreciado, respetado. Y si las personas en tu vida no pueden ofrecer eso, te mereces la fuerza para marcharte. Establecer límites no es egoísta. Proteger tu paz no es cruel. Dejar que la gente afronte sus propias consecuencias no es abandono. Es supervivencia. Es amor propio. Es elegirte a ti mismo después de años de elegir a todos los demás. Tengo 72 años, y soy más feliz ahora de lo que he sido en décadas. No porque me vengara, aunque eso tuvo sus momentos satisfactorios, sino porque finalmente aprendí que mi vida es mía para vivirla. No por mis hijos, no por obligación, no por la aprobación de nadie, sino por la mía propia. Si esta historia te ha aportado algo, me encantaría leer tus comentarios. Comparte tus propias experiencias, tus propios momentos de defenderte a ti misma. Y si aún no lo has hecho, dale a me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar la fuerza cuando no sabías que la tenías. Porque aquí está la verdad que he aprendido. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo, nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para construir la vida que realmente quieres en lugar de la que todos los demás esperan. Carmen me enseñó esa lección, incluso si no fue su intención, y por eso supongo que debería darle las gracias. Pero no lo haré, porque he terminado de darle crédito por los cambios que yo misma hice. Esta es mi historia ahora. Mi vida, mi paz,